Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectaros a este webinar donde vamos a presentar el proyecto que abriremos a finalización mañana mañana jueves a las 4 de la tarde. Es un proyecto que promueve SEGIA, el segundo proyecto que hacemos con ellos en Urbanitae. Tercero. ¿El tercero? Sí, pues disculpa, el tercero. Está conmigo Ignacio Prieto, que como sabéis se lo sabe muy bien. Yo soy José María Gómez Acebo, al que ya me habéis visto 3 veces, y por parte de SEGIA está José Manuel Navarro, que es el director general, y al que nos vamos a pedir en primer lugar que presente SEGIA, su trayectoria, y a continuación ya la descripción de este proyecto, que es un desarrollo que nos pone muy contentos de financiar, que es un proyecto de vivienda asequible, VPO, vivienda de precio limitado. Hay unidades de los dos tipos y que vamos a financiar ayudando a la compra del suelo para desarrollar la producción. Así que, si te parece, José Manuel, nos describes en primer lugar quién es SEGIA, nos cuentas vuestra trayectoria y a continuación ya entras a explicar el proyecto. Hola, buenos días. Soy José Manuel Navarro de SEGIA. Nuestro origen es Egea de los Caballeros, en las 5 villas. Llevamos ya más de 8 años desarrollando proyectos inmobiliarios. El primer proyecto que iniciamos con vosotros hace ya 3 años, entregamos llaves hace 6 meses y a punto estamos de entregar el proyecto completo este mes de noviembre. Y bueno, posteriormente hemos desarrollado con vosotros otro en Viralbueno, por ejemplo en Zaragoza. Anteriormente hemos desarrollado por nuestra cuenta otros en Zaragoza, pues chalés en San Lamberto, otro por ejemplo en el barrio de Casablanca, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una trayectoria bastante intensiva en los últimos 5 años y este que os presentamos hoy es en Arcosur, el mayor barrio de desarrollo de Zaragoza, de VPO. Entonces tenemos todo listo, tenemos la constructora con el precio cerrado, la entidad financiera y esperamos poder responder a vuestras dudas. Muy bien, si descuentas, si quieres, Ignacio, un poco la descripción del proyecto. Son 56 unidades, que no todas son VPO. La diferencia entre VPO y vivienda a precio limitado básicamente es que el módulo es distinto. Así es. Y también son diferentes las viviendas. Si quieres explicarlo, Ignacio, un poco más en detalle. Sí. O José Manuel, el que queráis. Sí, hacemos, si te parece, José Manuel, el repaso de los principales aspectos del proyecto. Empezamos por la descripción del proyecto. Bueno, pues como estamos diciendo, en Arcosur, zona muy expansiva de Zaragoza, zona que a lo mejor a algunos inversores les resulta también familiar porque hemos invertido en el pasado en este mismo barrio, también para hacer vivienda protegida, que funciona muy bien. Y el proyecto contempla esas 56 viviendas con un local comercial también en planta baja, que ese sí que es venta libre, ¿no? Así es, libre, el local es libre. Además, tenemos 4 plazas de garaje que sí que exceden el número de viviendas y por tanto también se pueden vender a clientes ajenos a la promoción, también a un precio pues, de mercado, sin acogerse a la limitación del módulo. Si te parece, Manuel, vamos a hablar también de la licencia, que es un aspecto importante. Cuéntanos en qué punto está, cuándo se solicitó, cuándo esperáis recibirla y qué ha pasado entre medias, ¿no? Bien, pues la licencia de obras la solicitamos ya fue antes de verano, en julio, y nos ha pedido el Ayuntamiento de Zaragoza una serie de requerimientos, se han solucionado, se han respondido y pensamos tener la licencia en noviembre. Paralelamente hemos pedido al Gobierno de Aragón la calificación de VPO, de 46 viviendas VPO y 16 tasadas, que son el total de 56. También nos pidió el Gobierno de Aragón una serie de requerimientos. Nuestros arquitectos han respondido a los requerimientos y esperamos también que coincida en noviembre la calificación de VPO de las 56 viviendas, ¿no? Además, también para que los inversores entiendan, no es un despacho propio de SEGIA, sino que es un tercero con el que trabajáis de forma habitual, pero que además da la casualidad de que tienen una trayectoria muy, muy extensa dentro de Arcosur en particular, ¿no? O sea, son arquitectos que han desarrollado muchos proyectos y por tanto pues conocen muy bien las limitaciones de la zona, cómo funciona el ayuntamiento, han desarrollado mucha vivienda protegida, por tanto pues todas estas limitaciones lógicamente las trabajan y desarrollan un proyecto que se ajusta a las necesidades de lo que marca la normativa por un lado y lo que demanda luego el mercado por otro, ¿no? Sí, la licencia está encaminada con arquitectos conocidos del ayuntamiento y con reputación, y en una fase en que con las alegaciones contestadas quizás este mismo mes podría llegar. Las preventas están, porque entiendo que ya hay un nivel de reservas elevado. En este caso no se puede jugar mucho con las
con los precios porque los precios están tasados y por tanto hay que asumir que los precios de venta en este caso no tienen recorrido al alza, salvo la venta del local y la venta de las plazas de aparcamiento. Si bien nosotros en los locales intentamos ser muy conservadores, en este caso hemos puesto un precio prácticamente de coste para no inflar artificialmente expectativas. Esto podrá tener expectativas de mejora, pero no está. Con lo cual, básicamente, si el banco además ya tenemos el ok verbal para que va a financiar la obra, el punto crítico es poder construir a los precios en que el módulo nos marca que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, has comentado ya que ya tienes cerrado el presupuesto llave en mano. Si quieres desarrollar esto un poco. Efectivamente, tanto hemos contratado al mayor despacho de arquitectura que está haciendo vivienda en Arcosur, que además está habituado a trabajar con esta misma constructora. O sea, digamos que la constructora que hemos seleccionado es también la mayor constructora de Zaragoza, de VPO en Arcosur. Entonces, tenemos el precio cerrado con la constructora y tenemos todo el equipo preparado para empezar obras en enero. O sea, realmente en diciembre pensamos tener todo y en enero empezar las obras, que acabarían, como hemos dicho, pues a final del año 2027. Perfecto. Y hilamos también, Manuel, con los plazos del proyecto, que también es un aspecto relevante para los inversores. En este caso, estamos considerando un periodo de inversión de entre 30 a 34 meses. Es verdad que en esa expectativa de iniciar obras idealmente a principios del año que viene y para acabar a finales de 2027, nos dejaría luego algunos meses para pues, la licencia de primera ocupación, para hacer las entregas a los clientes, pero creemos que también es un plazo conservador y que quizá hay alguna palanca para intentar optimizar y rascar algunos meses dentro de ese plazo, ¿no? Por supuesto que lo haremos. Hemos sido conservadores y, bueno, está pactado con la constructora un plazo de construcción y luego hemos puesto pues prácticamente 6 meses, 2028, para terminar de legalizar el edificio, lo que es licencia de preocupación, condiciones de suministro con Endesa, importante decir este detalle, también las tenemos ya ahora, con lo cual pues tenemos que entregar el edificio con suministro eléctrico y demás como requiere el Ayuntamiento de Zaragoza. O sea, todo está previsto y en plazo, no digo sobrado, pero sí que es bastante conservador para entregar a final de... Y además en este caso... Sí, que en este caso yo creo que la firma de las viviendas, las entregas será rápida porque es un perfil de comprador que lo que está es deseando entrar a vivir en cuanto estén listas, ¿no? Por supuesto, así es. Además, el ratio de conversión en subrogación de hipotecas suele ser muy alto, pero sobre todo eso, que tenemos ya las condiciones de suministro con Endesa, tenemos un centro de transformación justo al lado y estos son los factores que suelen retrasar la entrega de llaves, las condiciones de suministro con Endesa. Sí. Muy bien, pues comento por mi parte un par de detalles más y pasamos a las preguntas que nos habéis hecho llegar ya a través del canal de Telegram, también las que nos podáis enviar ahora a través de la herramienta de Zoom. Por mi parte, 2 detalles. Uno, en referencia con las ventas, por poner números, porque hemos hablado de que está muy avanzada comercialmente la promoción, pero por poner números son 42 reservas de las 56, que es exactamente el 75% de las ventas. Esto nos habilita, por una parte, a firmar el préstamo promotor y empezar a disponer de él para arrancar con la obra en cuanto llegue la licencia de obras y la calificación de vivienda de protección del ayuntamiento. Y por otra parte, pues evidentemente despeja mucho esa incertidumbre comercial porque el producto pues viene testado y ha tenido mucho éxito. Y la segunda circunstancia que quería comentar en referencia con los costes de obra, que como señalábamos es quizá el aspecto que puede llegar a dar más lugar a más incertidumbre, es un esfuerzo conjunto que realizamos o que realiza SEGIA con los inversores de Urbanitae para alinear intereses y para conjuntamente pues intentar que el precio que está cerrado a fecha de hoy con esa constructora pues no sufra desviaciones. Y ese esfuerzo consiste en que la mitad de los honorarios de gestión que percibe SEGIA más los honorarios de comercialización, que en este caso también los percibe SEGIA Residencial porque ha sido la comercializadora del proyecto, quedan supeditados a que se consiga el objetivo de la promoción. De forma que si en la fecha de entrega de las viviendas pues hubiera alguna desviación en obra que no está contemplada ahora mismo, porque pensamos que el presupuesto de obra es conservador, está atado ya con la constructora y además la revisión de la due diligence técnica así lo avala, pues pese a todo, si hubiera alguna desviación, los inversores de Urbanitae tendrían ese colchón del 50% de los honorarios, que aproximadamente suman 250.000, 280.000 euros, para atender también a posibles desviaciones. Entonces,
es un aspecto que sí que queremos comentar porque agradecemos el esfuerzo que pone Sergio encima de la mesa y para mayor tranquilidad de los inversores, pues que sepan que también están alineados los mejores esfuerzos del gestor para que el proyecto se lleve a término en los parámetros que tenemos escritos en el plan de negocio, ¿no? Bien. Contestamos ahora a las preguntas que nos habéis hecho a través del canal de Telegram, ya las tiene José Manuel también. Si te parece, Carlos, digo, Ignacio. Te las vamos repasando, Manuel, y te dejamos que contestes. Nos preguntaban en relación con estas 42 reservas que señalábamos, qué importe han desembolsado los clientes y si tienen alguna posibilidad de echarse para atrás, y en caso de que así sea, si recuperan todo lo que han puesto o si tienen algún tipo de penalización. Bien. Efectivamente, tenemos 42 reservas concretamente, que casualmente es un 75% exacto de las ventas. Han firmado un contrato de reserva con un pago de 3.000 euros de señal. El plazo para firmar contrato de compraventa es de 9 meses, vamos perfectamente sobrados, está vinculado a tener la licencia de obras en este periodo, lo vamos a tener mucho antes, como estamos viendo, porque la promoción salió a la venta en agosto, estamos en octubre y hemos marcado 9 meses de duración hasta tener la licencia de obras para firmar contratos de compraventa. A la firma de contrato de compraventa se paga el 10% y otro 10% durante la obra. O sea, los clientes que llegado el momento no tuviésemos la licencia de obra se podrían echar para atrás y devolveríamos los 3.000 euros. Sobra decir que tenemos lista de espera para volver a recolocar esas viviendas de VPO. En estos momentos, el 25% que nos falta por vender son VPT y 3 viviendas de VPO de discapacitados, ¿no? O sea, con lo cual no habría ningún problema. Nos preguntaban también respecto a la construcción, creo que ya lo hemos comentado, pero bueno, si existe una oferta en firme de una constructora por esa cantidad. De hecho, también aclaramos aquí que la oferta que tenemos de la constructora es por el importe del plan de negocio, evidentemente, y nosotros hemos elevado también por prudencia las contingencias más allá del esfuerzo adicional que comentaba en FIS. O sea, que la cifra que se refleja en el plan de negocio es algo más conservadora de lo que está puesto encima de la mesa por parte de la constructora, pues por un afán de ser conservadores. Pero evidentemente pues, nace de una oferta en firme que sí que está encima de la mesa. Nos preguntan también por la financiación, más o menos mismos términos de la pregunta, si hay carta de interés por parte de la entidad bancaria y qué porcentaje de ventas exige para financiar la promoción. Bueno, tenemos una entidad financiera de primer orden, no puedo dar más detalles de qué entidad financiera es, pero podéis imaginar que es una de las 3 mayores. Simplemente ellos nos pedían un ratio de un 50%, que lo hemos pasado holgadamente. Al ser vivienda de protección oficial, normalmente la exigencia es menor, pero con un 50% ya nos hubieran financiado. O sea, estamos muy por encima. Tenemos. Sí, resalto que el banco, vamos, igual que no se pueden firmar contratos de compraventa hasta no tener la licencia de obras, tampoco se puede firmar un préstamo promotor porque ninguna entidad bancaria lo hace si no está la licencia en vigor y la calificación provisional de vivienda protegida en este caso también. Por tanto, pues no está esa oferta firmada o ese préstamo promotor firmado, pero hay una carta de intenciones para hacerlo así y estamos seguros de que la financiación se va a llevar a término porque además, como señalábamos, la vivienda de protección pues es un producto que es muy interesante para los bancos porque el índice de subrogación, como decía Manuel, es muy elevado, ¿no? Además, Nacho, añadir. Nos preguntan también por el número de plazas de garaje. No, decía simplemente que la entidad financiera es la misma que nos ha financiado los 2 anteriores proyectos con vosotros, Egea Los Caballeros y Mira el Bueno. Bien. Muy bien. Estupendo. Nos preguntaban también, creo que hemos dado respuesta, pero por reforzar por el número de plazas de garaje, efectivamente nos señala un inversor que en los planos se deduce que hay 60 plazas de garaje y no 56, que es un número de viviendas, por tanto quedan 4 unidades libres para la venta a terceros, que es un pequeño colchón que también tenemos para poder jugar con precios, además del local comercial. Y nos hacía una pregunta más técnica, que sí que te dejo, Manuel, que respondas tú, respecto de una servidumbre que se refleja en la nota simple del suelo, consistente en la cesión de la planta baja para uso público. Nos pregunta el inversor si por esta servidumbre pues acaba siendo compatible ocupar el bajo rasante del proyecto para el parking o si podría, llegado el caso, pues surgir la necesidad de hacer otra segunda plaza de garaje, otra segunda planta bajo rasante para albergar las plazas de garaje porque la primera pues se tuviera que destinar al uso público que se refleja en la nota simple. Como es una cuestión más técnica, te agradecemos si la explicas para la tranquilidad del inversor.
Bien, Nacho, pues esto comentándolo ayer con los técnicos me recordaron un poco el motivo. En Arcosur, el urbanismo, hay dos tipologías. Unas son manzanas cerradas con zonas comunes en el dentro donde se colocan las piscinas y en otros casos tenemos esta tipología que son edificios aislados que no tienen zona común. Entonces, aquí nosotros en lo que es la parcela privativa hemos colocado bajo rasante, ocupado la mayor parte de la parcela, la mayoría, para hacer el parking subterráneo y en la parte de arriba simplemente es una zona pública, es privado pero de uso público. Realmente es una zona que no se puede cerrar, no se puede colocar la piscina, es de uso público. Es propiedad privada pero de uso público. Entonces el parking está en el sótano y luego está el local comercial y luego encima están las viviendas, pero el edificio no ocupa toda la parcela, sino que solo ocupa una parte de la parcela, la zona que da a la Avenida de los Naranjos, donde está el local, y el resto de parcela lo vamos a acabar con pavimentación, con alumbrado y con bancos para uso público. Pero es una servidumbre que estamos obligados a cumplir. Sí. Pero bueno, para la tranquilidad del inversor, la principal consecuencia es esa imposibilidad de dotar a la promoción de zonas comunes como esa piscina o esos espacios verdes que podrían incluir en otra tipología de manzana. Lo que no es en ningún caso posible es que el ayuntamiento te exija hacer una segunda planta bajo rasante, que eso tiene un coste elevado, evidentemente, para realojar allí el parking, ¿no? Y esto, evidentemente, en la licencia de obras que está en curso, pues con todos esos requisitos del ayuntamiento no ha tenido lugar y esperamos que la concesión que se ha buscado entre el mes de noviembre pues queda ratificado, evidentemente, que es así. No hay duda al respecto, para la tranquilidad del inversor. Así es. Y la última pregunta que nos hacían viene en relación con el proyecto de 5 villas que comentábamos, el que está ubicado en Ejea de los Caballeros, que fue la primera experiencia conjunta con Ejea Residencial. Nos decías, Manuel, que se han hecho ya una entrega parcial de las viviendas de la fase 1, en ese caso el proyecto se partía en 2 fases, y con esas entregas se ha restituido parte ya del capital de los inversores de Urbanitae. Ahora estamos en proceso de escrituración o se va a arrancar la escrituración de la segunda fase, que es la que permitirá rematar el proyecto. Pero nos indica un inversor, que entiendo que es además inversor de aquella promoción, que ha habido un sobrecoste final en la obra que va a alterar la rentabilidad del proyecto, a la baja, evidentemente, ¿no? Es decir, el proyecto va a seguir siendo rentable, va a acabar con una TIR presumiblemente superior al 15%, pero respecto de la expectativa original, pues se ha reducido un poco. Entonces, nos preguntamos pues, qué posibilidades hay de que esto vuelva a replicarse en el proyecto de Arcosur, o de que la constructora el día de mañana pues vuelva con un contradictorio que reduzca el margen de esta nueva promoción, ¿no? Si quieres te dejamos a ti que expliques la casuística que se ha dado en 5 villas y nosotros rematamos también con las medidas que hemos tomado desde Urbanitae, ¿no? Pues efectivamente, Nacho, en Ejea de los Caballeros el caso es totalmente diferente a este. No era una edificación de obra nueva, sino que era un edificio, un WIS, un edificio en estructura, sin terminar. La constructora además es diferente la que hemos seleccionado para Arcosur que la que nos ha hecho la obra de Ejea. El motivo fundamental de la desviación económica ha sido que el proyecto, lógicamente, al ser un proyecto adaptativo, no estaba del todo tan bien definido. Había algunos detalles que no estaban bien proyectados y entonces, lógicamente, la constructora ha cobrado algunos incrementos de contradictorios por unidades de obra que no estaban proyectadas. Además de eso, pues al ser un edificio en estructura, ha habido que reforzar la estructura con fibra de carbono en algunas partes del edificio que tampoco estaban previstas. Y fundamentalmente es por el motivo de que es un edificio sin terminar, que no coincidía exactamente todo lo proyectado con lo que luego se ha tenido que ejecutar para acabar la obra en plazo y calidades, que además el postventa ha ido muy bien y se ha cumplido con los plazos de entrega. Es una situación diferente a la de Arcosur. Sí, en general, cuando en una obra se termina, a veces surgen contradictorios que se han ido negociando a lo largo de la obra y que a veces se han dotado ya o a veces el promotor tiene una opinión y la constructora otra. Entonces es en el momento de la liquidación cuando surge el debate, la discusión entre las dos partes, y aunque tú como promotor pienses que tienes razón, la constructora tiene sus propias razones y al final a veces surge un sobrecoste que no tenías previsto. Esto pasa en obras privadas, pasa en la obra pública, pasa en cualquiera, y hay que tener muy bien definidos los proyectos, hay que ver un control. Pero, por ejemplo, ese tipo de desviaciones el Project Monitoring no lo detecta. El Project Monitoring del banco se limita
a Sí. aprobar el pago de certificaciones porque comprueba que la certificación corresponde a obra ejecutada, pero no que la obra que se está ejecutando corresponde a un proyecto original o sea, hay una descripción de ese proyecto. Eso lo tiene que hacer más el promotor. Nosotros insistimos desde nuestra área a los promotores en que nos vayan avisando si surge alguna queja de la constructora, algún modificado, algún precio contradictorio que vaya a debatir, para intentar anticiparlo. Pero casi siempre estas cosas afloran ya en la negociación final con el cierre de la operación. Esto lo explico de forma didáctica porque no es imposible y no es falta de control que a veces en operaciones que están cerradas surja algún sobrecoste final que te reduzca a algún punto la rentabilidad. Y es muy difícil de evitar por más controles que pongamos, que los ponemos, porque son cuestiones que entran en una mesa de negociación con todos los datos casi siempre al final de la operación cuando ya está la operación cerrada. Y por rematar la explicación, bueno, además de que la circunstancia del proyecto no es, como señalaba Manuel, idéntica, porque en este caso es una obra nueva de una parcela y en otro caso pues se ha retomado una estructura que quedó abandonada en la crisis anterior y eso da lugar a otras circunstancias. Las dos medidas que tomamos desde Urbanitae son las que hemos comentado ya, pero para reforzar el mensaje, lanzar el plan de negocio con un presupuesto de obra que ya incluye unas contingencias superiores a la oferta que ha puesto la constructora encima de la mesa. Por tanto, entendemos que estamos siendo conservadores para hacer hueco a posibles incrementos que esperamos que no se den. Y por otra parte, pues ese esfuerzo conjunto que mencionaba que hace SEGIA con respecto a esos honorarios, que le agradecemos y que entendemos que alinea los intereses para que tanto promotor como inversores de Urbanitae pues busquen llegar al mejor caso posible, que es pues hacer el presupuesto de obra en el menor importe y por lo menos que no suba en ningún caso del que tenemos en el plan de negocio. Muy bien. Bueno, queremos agradeceros la calidad de las preguntas, que han sido muy altas. Se ve que miráis muy bien la documentación y eso a nosotros nos conforta y nos ayuda porque es el objetivo, que los inversores estéis bien informados y que cualquier duda que salga la podamos resolver en directo, como en este caso con José Manuel, que te agradezco mucho la precisión de las respuestas. Recordar que el proyecto se abre mañana a las jueves a las 4 de la tarde. Es un importe relativamente pequeño comparado con otros proyectos de Urbanitae. Estamos hablando de 1.105.000 euros y que confiamos en que pueda ser cubierto y nosotros estamos especialmente orgullosos de contribuir a la construcción de vivienda asequible en España, que sabemos que es una necesidad prioritaria. Gracias, José Manuel. Gracias, Ignacio, por el trabajo. Y a recordaros todos, jueves a las 4 de la tarde sale el proyecto. Muchas gracias, José Manuel, por conectarte. Gracias a todos. Luego. Hasta luego.